Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Gracias, doctor, por atendernos. Tailman Félix, del Espacio Solo con Tailman por acá, por la señal de Victoria 103.9 FM, en la Victoria, Estado de Aragua. Un gusto tenerlo, aunque sea por esta vía, doctor. El planteamiento que está haciendo la Federación, un salario básico de $1.500 para los galenos. La pregunta que nos hacemos es, ¿prosperará esto? ¿Esta solicitud pudiera prosperar? Bueno, ante la situación que plantea el gobierno a nivel nacional, que ellos son los tutipotenciarios, está en manos de ellos precisamente. Y nosotros no estamos solicitando $1.500 solo porque se nos ocurrió un día en la madrugada, así como de pronto se le ocurre al presidente de la República lanzar un decreto de tantas unidades tributarias o una regalía de un bono X. Sino sencillamente es un estudio prorrateado, pormenorizado y actuarial que hemos venido efectuando en los últimos tiempos y realmente nos da para esa cantidad en referencia al alto costo de la vida, la canasta básica, la alimentaria y lo que significa vivir en un país hiperinflacionario, que de paso ya el gobierno dice que las cosas mejoraron y que estamos viviendo en una gran burbuja económica. Sí, a ver qué pasa ahora el 1 de mayo. Nicolás Maduro ha dicho que está, palabras más, palabras menos, es la lectura que hacemos. Ha anunciado sorpresas para el próximo 1 de mayo. Dice que está muy pendiente del salario de los trabajadores, del tema de los pensionados y jubilados también. Y ha señalado, anuncios pues que tienen que ver con presuntas mafias que existirían en el gremio de la salud. Los médicos no estamos buscando regalía de nadie. No estamos buscando que, como te dije anteriormente, amanezca de buena nota el presidente de la República. No, entendemos, doctor, entendemos. El 1 de mayo y diga, bueno, yo les voy les voy a regalar. No, nosotros no estamos pidiendo regalos, sino sencillamente que se cumpla la Constitución, porque la Constitución de la República dice que el mejor salario es el que se obtiene mediante la discusión y firma de la contratación colectiva. Y eso es lo que estamos exigiendo nosotros desde hace por lo menos 18 años, que nos tienen el contrato congelado cuando firmamos por última vez o por anterior vez el acta convenio en el año 2003. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, no que nos den $1.500. No, nosotros no estamos pidiendo que nos den. El sacrificio del médico en los hospitales donde estamos sin insumos, sin medicamentos, sin cómo garantizar la salud en el ejercicio de la profesión a los usuarios, pues entonces, y de paso poniendo la mayor cuota de muertos por la pandemia, que llevamos más de 645 médicos muertos por coronavirus, por COVID, que es como se le conoce más llanamente, por COVID en los hospitales de Venezuela durante estos 2 años de pandemia declarada por el gobierno nacional. Entonces no estamos pidiendo una regalía, ni una dádiva, ni una limosna, sino sencillamente el justo salario para un profesional que estudia muchísimo, tiene 6 años de carrera universitaria, más 6 años de posgrado, los que hacemos 1 y 2 posgrados y hasta 3. Entonces, bueno, el sacrificio de ir al hospital y garantizarle la salud y estar pendiente de nuestros pacientes, que es nuestro deber por ser médicos, en la atención diaria, permanente, en las guardias, días de semana, fines de semana y días feriados. Es decir, que estamos exigiendo contratación colectiva con un salario básico de $1.500 para el médico residente y el interno, que son los que están en primera línea en las emergencias y en los ambulatorios. Yo comentaba en días pasados, doctor, que yo tuve la oportunidad, hace ya, como decimos en criollo, un bojote de años, hace muchos años, tuve la oportunidad de hablar con un médico, hermano familiar de una amiga, un médico chileno, que estuvo acá en Venezuela, y él me dijo que trabajaba en el sistema público de salud de ese país, y le pregunté su salario básico, pero le estoy hablando, doctor, por lo menos unos 10 o 12 años, me dijo que tenía un salario básico de $5.000 en aquel entonces. Sí. Bueno, fíjate, le están haciendo justicia en un país que no tiene las riquezas petroleras, ni auríferas, ni en el subsuelo en general, como tenemos los venezolanos, aparte de la riqueza humana, que nos vanagloriamos de decir, porque somos amplios de corazón y de mente, con las puertas abiertas a todo aquel que viene a nuestro país. Entonces, bueno, en la mejor época, el médico ganaba más o menos $1.200. Nunca hemos llegado a los 1.500, pero con una inflación casi cero, con posibilidad de ahorrar, digamos que el 80% del salario, y actualmente no podemos ahorrar nada.
incluso la inflación le llegó al dólar y ya estamos recalculando esos $1.500 que estamos exigiendo ya desde hace un año. Ustedes, aparte de digamos, estos $1.500 vía contratación colectiva, también están solicitando, caramba, que se doten los hospitales, que se abastezcan los hospitales de insumos, doctor, ¿eh? Y usted maneja una cifra global, usted señala en declaraciones que estuvo revisando, declaraciones recientes suyas, la crítica situación que presenta todo lo que es el sistema sanitario del país. Es un clamor nacional de todos los médicos venezolanos, de todo aquel profesional de la salud que trabaja en los hospitales, que se formó dentro de los hospitales, porque nosotros nos formamos de común contacto diario en nuestros hospitales, en las emergencias, en las aulas de las universidades, el primer día de clase ya con el cadáver viendo anatomía, un contacto permanente, y nos han enseñado nuestros maestros, y ya uno como maestro, el deber ser del médico, que es estar permanentemente en colaboración con nuestros pacientes. También es así, y este es el único país del mundo que nosotros hablamos todos los dialectos que se conocen en el llano, en Occidente, en Oriente, en los Andes, en todos los lugares conocemos cómo la gente le dice a cuál parte anatómica de cada uno, y nosotros nos adaptamos al lenguaje del pueblo de Venezuela, no al revés, como sucede por ejemplo en Chile, donde el médico no levanta la cara para ver al paciente, sino que ve la computadora, anota, entrega el récipe y ya, chao. No, aquí nos empatizamos con el paciente, somos empáticos con los pacientes, colaboramos con ellos, incluso muchísimas veces en abundancia y en escasez nos hemos metido la mano al bolsillo para darle a nuestro paciente y colaborar para que compre la medicina que no hay en el hospital. Y por eso es que estamos exigiéndole a este gobierno que dote de una vez por todas los hospitales de una manera permanente, frecuente y total, como dice la Constitución, no a cuenta de paso, cuando medio hacen algo, entonces comienzan con una laraca y dicen que el sistema de salud está corrompido por los que trabajamos allí, que se están llevando los insumos. Sobre eso es mentira, porque ¿quién es el responsable? Sobre eso le quería preguntar. El director que es puesto por el gobierno. Sobre eso le quería preguntar, doctor, sobre esas mafias. Bueno, si existe mafia, las mafias, las presuntas mafias que dicen... Sí, pero si existe esa presunta mafia o esa mafia, como dice el gobierno, como dice Maduro, como dice algún gobernador o todos los gobernadores, pues ellos son los capitanes y los jefes de esas mafias, porque ¿quiénes son los directores de los hospitales? Personas que ellos han puesto. Ellos quieren son los capitanes de este barco. Ellos, el gobierno nacional, encabezado por el señor Maduro, y cada director de salud con el ministro de salud o el presidente del seguro. Entonces tiene que, si hay alguna mafia, ellos la conocen perfectamente, saben dónde puede estar guardado tal insumo, como sucedió hace unos 5 años o 4, cuando el director del hospital universitario de los Andes negaba medicamentos, y por mala suerte para él llegó a la emergencia del hospital universitario de los Andes con un infarto, que necesitaba un medicamento que él tenía escondido en la dirección. Entonces alguien que sabía eso violentó la puerta, entró al lugar, sacó los medicamentos y le salvaron la vida a este director, y después él quedó callado, no dijo absolutamente nada, ni siquiera le dio las gracias a los médicos. Entonces el director o los directores de hospitales tienen los medicamentos guardados bajo llave para, digamos que a cuentagotas sacarlos o entregárselos solo a los que andan con su franela del mismo color. Entonces, ¿quién tiene la mafia en los hospitales de Venezuela? Son 301 hospitales dirigidos por el gobierno, los directores son puestos por el gobierno, más de 7.000 ambulatorios cuyos coordinadores y directores son puestos por el gobierno. ¿Quién tiene el control de lo que entra, lo que sale, lo que llega o lo que no llega a esos centros hospitalarios? Pues precisamente los representantes del gobierno. Pero usted está diciendo, no somos los médicos ni el equipo de salud. Usted está diciendo algo que se ajusta a la realidad, pues si es competencia en todo caso de un director de un hospital buscar la mafia, señalarla, detener a quien haya quien detener y de paso denunciarlo. Y no protegerlas, porque país, eso de esas mafias, si es que son mafias, entran
a cada rato las direcciones de los hospitales y son muy amigos de los directores y los administradores hospitalarios. Ahora que estamos tocando el tema de las mafias, hay un tema o hay un tópico pues que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, y es que están apareciendo médicos con falsos títulos. ¿Cómo se ve esto en la Federación Médica Venezolana? Hay un caso específico acá en La Victoria, concreto acá en La Victoria, un falso ginecólogo ya fue detenido en la población de Soata y al parecer, presentó pues su título y aparece registrado en el Ministerio de Salud y era un falso ginecólogo. O es un falso ginecólogo. Ajá. ¿Ves entonces quién es parte del problema? Parte del problema no es solamente el bandido ese que está haciéndose pasar por médico, el tracalero que se está haciendo pasar por ginecólogo, el bandido que está usurpando funciones de médico, que para ser médico se necesita tener mucho conocimiento y responsabilidad con sus pacientes. Entonces la otra parte es el propio gobierno, quienes hasta inscriben y le dan certificación a personas que no son médicos a través del Ministerio de Salud, como hicieron con los cubanos que no son médicos, que trajeron por barrio adentro, dicho por el gobierno nacional que fueron alrededor de 30,000 que no son médicos y que vinieron a ejercer ilegalmente la medicina bajo el amparo del gobierno. Sí. Eso está ahí, también se habló de falsos odontólogos, en fin. Doctor, el tema del COVID en Venezuela, ya Ecuador levanta la mascarilla. El asesor en salud del señor Biden en Estados Unidos dice ya saca el estatus de pandemia a ese país, a Estados Unidos. Venezuela, ¿qué visión tienes donde usted está desde la Federación Médica Venezolana? ¿Cómo estamos en esta materia, en este tema, en este tópico? ¿Ya estamos listos para quitarnos la mascarilla, por ejemplo? Mira, esa es una de las principales herramientas que utilizamos en prevención. Uh-huh. Y mientras sigamos con pandemia, es recomendable utilizar la mascarilla, que es la que nos protege en la salida de la saliva o de las gotas de Pfeffer por la boca, o los estornudos o las lágrimas. El contacto, la puerta de entrada del virus es por la vía facial, por la vía mucosa, ocular, nasal, bucal, y hay que protegerse. La OMS aún no ha levantado la voz en relación a lo que es la pandemia. La pandemia continúa. Fíjese que hay un brote importantísimo en Shanghái, en otras regiones de China, y aquí en Venezuela tenemos muchos casos. Lo que sucede es que hay un subregistro que es manejado exclusivamente por el gobierno y ya la curva la están aplanando en vías de bajarla. Entonces sigue habiendo muertos que no se cuantifican, no se clasifican, no se anotan, y por supuesto la información epidemiológica semanal brilla por su ausencia desde hace por lo menos 4 o 5 años o mucho más, y solo sabemos lo que a cuentagotas dice el gobierno de otras enfermedades, y todos los días la información epidemiológica que dan ellos diciendo cifras que no son. Incluso la Academia Nacional de Ciencias Naturales, Matemáticas, etcétera, habla de que esas cifras que da el gobierno hay que multiplicarlas por 10. Entonces, si dice que hay 185 casos para el día de hoy, multiplicarlas por 10 son más de 1,000, alrededor de 1,850. Nosotros, discretamente, desde la Federación Médica, hemos determinado que se pueden multiplicar por 7. Entonces, aún así, de 7 a 10, la distancia es corta, pero de 1 a 7 es muy larga. Y si tiene 100 casos, dicho por el gobierno, lo multiplica por 7 son 700, y se lo multiplica por 1,000, según dice la Academia, son 1,000. Entonces tenemos que hay un subregistro desde que inició esta información epidemiológica del gobierno, y que por supuesto nosotros los médicos, ni ninguna academia, ni ninguna asociación en particular ha salido a decir que son 50 más, no. Sencillamente que tomamos como buena la información que da la academia y lo multiplicamos por 10, y privadamente decimos no son 200, sino que son 2,000 diarios que tenemos actualmente en Venezuela. Lo cierto es que se ha disminuido, claro que ha disminuido, porque no hay esa epidemia eclosiva como el año pasado y principio de
sino sencillamente que ha disminuido un poco, pero aún así hay que mantener las medidas preventivas, claro, que es la principal forma que tenemos para que no nos enfermemos, y cumplir la vacunación, que es importante. Doctor, una pregunta más. ¿Cuántos médicos se han ido, si maneja la información, y cuántos médicos en este momento estarían activos en Venezuela aproximadamente? Sí, de Venezuela se han ido alrededor de 42.000 médicos. Esos médicos bien formados, que estudiaron en las universidades autónomas, comenzando por la Universidad Central, Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia, de Carabobo, la Lisandro Alvarado de Lara, que estudiamos más de 8.450 horas en nuestro de formación, en formación y práctica en los estudios médicos, mientras que, por ejemplo, en Europa ellos han trazado y se han puesto de acuerdo en que sean 5.000 horas. Fíjate, nosotros tenemos más de 3.450 horas por encima de la comunidad europea en relación a lo que son los estudios médicos, y así se los compara con el sur también, y por eso es que nos reconocen mundialmente por la calidad de los estudios médicos, y son reconocidos además particulares personalidades médicas en diferentes especialidades en el mundo. Entonces eso ha servido, esta diáspora de médicos ha servido para que se reconozcan los estudios médicos de Venezuela, de nuestras 6 universidades autónomas y las 2 universidades que enseñan medicina con un poco menos de horas, pero sí salen bien formados, como son la Universidad Rómulo Gallego y la Universidad Francisco y Miranda de Coro. Entonces tenemos 8 universidades donde hay alrededor de 15, 16 escuelas de medicina donde nos formamos en niveles rayando a la excelencia como médicos venezolanos, y no la piratería que ha inventado el gobierno con eso que llaman médico integral comunitario, o los médicos militares que están graduando desde el año pasado para acá. 42.000 médicos aproximadamente habrían salido del país, disculpe, ¿y cuántos quedan activos? ¿Cuántos estarían activos en este momento? Mira, en total, entre los activos que están en los hospitales, en las clínicas, los ambulatorios, y los jubilados que no dejan de ejercer la medicina como médicos, porque generalmente alguna consulta hacen, en particular en su casa o en casa de los vecinos o en la plaza donde vayan a hablar los jubilados, médicos jubilados. Estamos alrededor de unos 63.000 médicos. Bien. Aún en Venezuela. Bien, doctor, muchísimas gracias. De los médicos que estudiamos medicina de verdad. Ajá. Pero que si vamos a hablar los que pasaron por las universidades, de los 35 o 40.000 que ha graduado el gobierno masivamente en la parafernalia comunicacional que hacen en lugares masivos, pues son alrededor de unos 40.000 más. Doctor, lo que le quiere decir a ese galeno o médico que lo oye hasta ahora como presidente de la Federación Médica de Venezuela, que sigamos ejerciendo nuestra medicina como lo sabemos ejercer, no nos dejemos engatusar por los directores o los jefes de servicio puestos por los directores a dedo, porque no tienen méritos, porque los méritos los tienen otros que los han obligado a jubilarse o los han jubilado a juro. Entonces no se dejen engatusar con decirle: aquí tienen esta medicina, cárguenlas, llévenlas, sean responsables para que el paciente que lo necesite, con el subterfugio aquel de que no pueden comprarlo, y efectivamente no pueden comprarlo, que deberían tenerlo el hospital en un 100% y apenas tienen el 3%, entonces que no se dejen engatusar de cargar esos medicamentos, porque el mismo director que se los entrega los manda a meter presos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Cuídese mucho. Igualmente. Gracias de parte de todo el equipo de Solo con Tailman por Victoria FM y la Victoria Estado de Aragua. Acaban de oír al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela. Información vial de